Si te gusta el contenido del podcast, puedes ayudarnos dándole un like y compartiendo. También puedes ayudarnos a través de Patreon/MDmetal. ¿Qué tal, banda? Yo soy Jaciel Rangel, vocalista de Steel Night, y estamos en un capítulo más de M de Metal. Esta vez estamos con el maestrazo Alejandro Markovich, que no tengo por qué estarles diciendo quién es este personajazo. Yo creo que mucha gente ya lo conoce, ya tiene una gran carrera. Por ahí estuvo en Caifanes, en las insólitas imágenes de Aurora, y ha estado aquí en Durango, estuvo este viernes pasado presentando su libro. ¿Cómo está, maestro? Bien. Oye, mi apellido termina en ch, Soy muy malo no para en. pronunciar los nombres No, extranjeros. no, lo que pasa es que tienen allá, yo creo que algunas partes del norte, como en Chihuahua, Arrastramos. pronuncian la ch como sh, ¿verdad? Ok, a Por ver, ejemplo, dicen Chihuahua, ¿no? oh, sí, 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 tenemos ese como, no sé cómo llamarle, ¿no? Es maña, maña son la de los animales, a lo mejor Ajá. como esa manía podría ser, como esa Entonces, adicción. a ver, empecemos la entrevista bien. A Ok, ver, ¿cómo se pronuncia? Markovich, 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 Markovich. y no es Markovich. Ok, Markovich, ¿así? Ajá, Markovich. Ok, ok, entonces va de nuevo No, Markovich. a ver. Buenas tardes, maestro Markovich. Markovich. Yo lo digo y usted me Es corrige. como de esas cosas del que hay que rehabilitar la lengua, ¿verdad? Ajá. Bueno, Digo, yo también suelo pasar por eso, mi nombre es Jaciel y me dicen que soy Jaciel cuando pues la H es exacto. muda, entonces Ja, sí, he sufrido eso también y lo entiendo pues sí, perfectamente. y hay cosas que la gente nomás no puede cambiar, pero bueno, Sí, así pasa con muchas personas. así pasa, Pues así buenas, pasa. aquí estamos. Aquí estamos, entonces, ¿gusta que lo presente de nuevo? ¿Le No, seguimos? ya está, ya quedamos. Ya estamos en cómo se dice también para la gente que no sepa pronunciarlo, porque pues igual ya voy a dejar esto para que la gente sepa pronunciarlo más adelante cuando tengan el gustazo de conocerlo. Pues aquí está el maestrazo con nosotros. ¿Cómo lo trató Durango hablando de tierras norteñas? Súper bien. No dio tiempo de comer el caldo de alacrán, pero lo demás estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Fíjese que el caldo Sí. de alacrán no es algo muy típico de Durango, no es una ¿A poco comida típica. existe? Sí, existen los tacos de alacrán, existen así infinidad de cosas que hicieron con los alacranes, pero no son típicas de aquí, lo Ah, hicieron como más por moda. yo nomás estaba bromeando con lo del caldo de alacrán y ahora resulta que sí existe. Sí, sí existe. Por ahí, ojalá vuelva pronto y le decimos al neto que lo lleve. No se lo recomiendo, Bueno, dicen que sabe como a tierra y así medio duro, no, no es no, como no, los no. chapulines, sí es Es algo nomás una broma. como más No. así, más, pero bueno, bueno. Entonces lo trataron bien, se la pasó bien, vino a presentar su libro. Sí, mira, Neto Reséndiz hizo una gran labor. Organizó una presentación de mi libro autobiográfico el viernes y el sábado una clínica. Ambas actividades estuvieron con mucha concurrencia. La dinámica estuvo muy bien. La verdad que fue muy positivo. De hecho, la clínica duró muchísimo más de lo que suelen durar, más de 5 horas. Eso quiere decir que estaba yo muy a gusto. Volví, al día siguiente, cuando regresé a México, estaba ronco, para que te des una idea. O sea, volví el domingo y el lunes amanecí ronco de tanto hablar. El viernes fue su presentación del libro y el sábado fue la clínica, estoy de acuerdo, Sí, estamos en lo mismo, ¿verdad? Y luego sí. ya hicieron la clínica esta de 5 horas. No, pues es la que te digo, en la clínica, Sí, sí, sí. el ¿Y, y, y, sábado. y qué tal vio a la gente de aquí de Durango en cuanto a nivel como músicos, ¿verdad? Yo estoy con lo poca experiencia que tengo de salir así, en andar en el país, yo sé que en las ciudades grandes se tiene mayor calidad, bueno, no más como competencia, ¿no? De músicos. Yo lo veo como una barrera. En una ciudad chiquita a lo mejor nos conocemos poquito, yo, Ernesto, y nos vamos topeando ahí en querer superarnos a nosotros mismos, pero cuando alguien del interior de la República va a lo mejor a una ciudad grande como es Guadalajara o como es Monterrey, se topa con músicos mejores porque
a mi parecer hay más facilidad por ser una ciudad más grande. Ahorita el internet pues no lo estoy contando, ¿verdad? Porque ya hay mucha información en internet, pero yo siento que hay más competencia y más calidad en músicos en ciudades más grandes por lo mismo que presenta esto de la competitividad. Competitividad. Pues mira, sí, el hecho de que haya competencia alrededor te obliga a estudiar, a superarte para destacar. Eso es un hecho. Ah, en realidad, uno quisiera que el espíritu de competencia lo traiga uno adentro. O sea, que no dependa tanto o sea, no está mal que haya competencia alrededor, porque sí es un impulso, pero uno tendría que tener una chispa de superación personal, Ujú. estés donde estés. O sea, de ciudades pequeñas o incluso de pueblitos han salido grandes artistas a nivel mundial, en todas las artes. O sea, no tendría uno que estar necesariamente en una metrópolis, ¿no? Lo que pasa es que en las metrópolis hay acceso a un montón de cosas, a museos, ¿no? A grandes salas de cine de arte, a conciertos de todo tipo, no solamente a los festivales, ¿no? Sino me refiero a conciertos de todos los tamaños y estilos, a escuelas, maestros, ¿no? Eso sirve, pero finalmente o sea, si los Beatles salieron del puerto de Liverpool, ¿no? Sí, Que era una ciudad medio gris, ¿no? En aquel entonces, pues que podría salir cualquier cosa de cualquier parte del mundo. Entonces, yo pienso que idealmente un artista o cualquier persona en cualquier rama de actividad del ser humano podría salir de cualquier parte siempre y cuando tenga una chispa de querer estudiar, de querer superarse. Y pues fíjate, hubo mucha concurrencia, como te decía, y sin embargo hubo poca participación en el sentido de que yo los invito a pasar al frente a tocar algo para que yo les pueda dar una retroalimentación, ¿no? Acerca de qué es lo que estoy viendo y escuchando y darles consejos. Y solamente 3 personas pasaron. Y de repente en una ciudad como Hermosillo, que también es lejana y pequeña de cierta manera, o sea, alejada del bullicio de las metrópolis, de repente salen talentos que uno ni se imagina, ¿no? Una niña de 9 años, con todo el power. con todo el power, de yo ya llegué, yo voy a tocar. Y se tocó todo el arreglo, incluido el solo, de Aquí no es así, con una facilidad que nos dejó a todos impresionados. Entonces, pues claro, sus papás son músicos, ¿no? La mamá es educadora, entonces esto ayuda, pero esto puede suceder en cualquier ciudad del mundo, porque no necesitas más que un par de padres entusiastas, no necesariamente estar en una gran ciudad. Pero ahí el asunto es que el talento existe en todas partes. La pregunta es, ¿y qué vas a hacer con el talento? Ujú. Porque hay muchos conceptos erróneos. De repente la gente te ve triunfando, te ve haciendo cosas significativas como artista y te aplauden y te dicen, ¿qué talento? No, no es el talento lo que se tiene que aplaudir, es lo que uno hizo con el talento. O sea, ya desde ahí estamos como pensando mal, ¿no? Eh, hay gente que tiene mucho talento y no hace nada con él. Hay gente que tiene un talento mediano, pero hace tanto, tanto y se esfuerza tanto que llega más lejos que muchos que tienen más talento. Ah, entonces, en las clínicas, charlas, masterclasses, talleres, me enfrento a muchas situaciones y especialmente a la actitud, ¿no? Hacia el estudio, a cierto conformismo en algunos casos,
de gente que tiene ese talento, esa musicalidad innata, pero que está un poco perdida en dónde están los valores, qué es lo que tengo que estudiar. Quizás no lo tienen claro. En el caso de Durango, había una escuela, pero me dicen que era una escuela religiosa, o sea, una escuela de música. Mm, creo que era el CC de Mac, No sé, pero solamente podías entrar si eras cristiano, cristiano. Sí, era CC de Mac. lo cual es como, bueno, pues, ¿quién soy yo para criticar, verdad? Pero qué triste, porque muchos chavos sin talento, perdón, con talento, no pudieron entrar a esa escuela, y el mismo caso fue de Neto, que no lo dejaron entrar. Y luego esa escuela se cerró, y al parecer en este momento no hay escuelas de música más allá del conservatorio o algo así. Y bueno, Neto Reséndiz está abriendo o a punto de abrir una escuela que pueda ofrecer ese tipo de conocimientos que no están en los conservatorios. Pues ojalá funcione. eh, Ojalá. lo, pero lo que es peligroso es que también es un error sistemático de parte de los artistas, hablemos en este caso de músicos, es el wannabe, ¿no? O sea, admiro tanto a Joe Satriani que quiero tocar como él. Ajá. Admiro tanto a John Mayer que quiero tocar como él. Admiro tanto a Petrucci que quiero tocar como él. Y eso no, o sea, tiene sentido muy al principio de tu formación, pero en realidad ser artista no va por ahí, ¿no? Entonces, ahora hay muchas más escuelas que te enseñan las escalas y los modos y la armonía y todas estas cosas, pero el estímulo para ser un artista, mm, claro, difícilmente te lo puede dar una escuela, pero en las épocas de menos información, como en los 60, 70, salieron de Estados Unidos, en Inglaterra, Canadá, en muchas partes, artistas únicos e irrepetibles, con mucha menos información. Me refiero a la información de tan fácil alcance como ahora, Sí. ¿no? Que pones un botón en YouTube o en Google y te aparece toda la información. En aquel entonces había que esforzarse más, y ese proceso de esfuerzo parió a muchísimos artistas muy originales, muy auténticos. Es aquí cuando encontramos nuestra esencia como artista, ¿no? O sea, es lo que a lo que entiendo de lo que usted me está platicando es, está bien tener bases como Petrucci, yo quiero tocar como Petrucci en mis inicios como artista, pero yo tengo que llegar a un punto en donde yo puedo encontrar mi voz, ¿no? O mi esencia, como usted dice, o sea, Sí, desarrollarme como músico para ser único como fueron ellos y no ser una copia de ellos. sí, porque a nadie le interesa otro Satriani u otro Petrucci. El mercado no le interesa. Puede haber un nicho de mercado donde te parezcas un poco y encuentres un mercado por ahí, pero otro de como ellos no hay espacio. O sea, no creo que al público le interese consumir uno igual, un igual que. Eh, entonces, yo creo que el tener un acceso tan rápido a la información y el que haya escuelas que te ofrezcan esa información a todos por igual, lo que genera es un formateo de los estudiantes, eh, en donde de repente pasa en México algo que no pasaba antes, es que hay, por ejemplo, guitarristas con mucha calidad de ejecución que pueden leer una partitura y pueden ofrecer sus servicios como músico de grabación, como músico de acompañamiento de un artista, y eso es bueno porque el mercado lo necesita, ¿verdad?
O sea, ¿qué más quisiera Emanuel, Mon Laferte y todos estos artistas, o Jumbo, o cualquier grupo incluso de rock, ¿no? Julieta Venegas, de repente necesitan músicos de acompañamiento, Claro. profesionales, que puedan ir a un par de ensayos leyendo una partitura y ya con eso puedan salir a tocar, porque la dinámica de los grupos de rock es un poco tediosa. Muchos grupos tienen que ensayar 50 veces la misma canción para que medio les salga bien. Un músico profesional con un par de vueltas a un tema ya lo toca. Entonces, para eso sirven las escuelas, lo mismo que los conservatorios, para poder ofrecer al mercado músicos profesionales que tocan el violín, la viola, el cello, el contrabajo, la trompeta, para una orquesta sinfónica, leyendo una partitura puedan ejecutar a Beethoven, a Ravel, a quien tú quieras. Esos son los músicos profesionales. Entonces, qué bueno que haya escuelas que puedan producir estos profesionales. Que hace 30 años, cuando yo estaba estudiando, o un poco más, no, los que queríamos tocar rock, blues, etcétera, teníamos que ir a los conservatorios, porque no había escuelas que te enseñaran a jalar una cuerda, ¿no? A usar la escala de blues, a tocar rock. Entonces, erróneamente íbamos a los conservatorios buscando algo parecido, pero no había. Entonces ahora hay, pero entonces tiene el lado B, que es que forma músicos genéricos. Ujú. Entonces, eh, lo que más falta en el rock mexicano, pensando en el rock como una cosa que quién sabe qué es, pero le llamamos rock, lo que más falta es originalidad. En cuanto a los grupos, sí hay grupos muy originales, pero los, los músicos es difícil encontrar voces, ¿no? Los cantantes no tienen tanto ese problema porque el timbre en un cantante normalmente es algo que viene de fábrica, Sí. ¿no? Sí, 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 es algo que es más propio del instrumento que tenemos como voz y que no es muy repetible en otras personas, ¿verdad? Sí, sí, Pues sí puede no, haber como un rango en donde la voz se porque, parezca a otro cantante, pero tiene sus variantes, ¿no? exacto, pero sí es más fácil que un cantante tenga una voz original porque simplemente es su voz. En el caso de una guitarra, ¿no? Es como el instrumento donde más la gente en general dice que es muy difícil, ¿no? Encontrar una voz propia. Y hoy en día ves guitarristas con un montón de efectos en su pedalera, ¿no? Sí, Lo cual estorba en ese sentido, ¿no? Al encontrar un timbre natural del instrumento, ¿no? Pero bueno, estas ya son divagues mías, pero lo que quiero decir es que finalmente el resultado está a la vista, ¿no? Cuando uno tiene que esforzarse por conseguir las cosas, los resultados pueden ser más interesantes que cuando ya todo está servido. Y es un poco así la vida. Se aplica también a periodos de guerra en la humanidad. Cuando ha habido problemas sociales, como guerras, como, eh, no sé, incluso si hambrunas, pestes, o sea, todos los problemas que pueda haber, son los periodos en donde los artistas son más creativos. Y cuando todo está bien, de alguna manera, se relajan, ¿no? Los almas. Esto no soy yo un psicólogo o alguien como para decir esto es así, así, pero sí da esa impresión. Entonces, pues nada, retomando el asunto de las clínicas, lo que más me encuentro es eso, talento
no muy bien enfocado, no suficiente atención a la técnica en cuanto a perfeccionar la postura de la mano izquierda, ¿no? En cuanto a tener suficientes recursos de interpretación. Y yo se los digo claramente, si tú estudiaras guitarra clásica, además de tocar, tendrías ahí a la vista partituras, todos estos recursos que te van a beneficiar, aunque lo tuyo no sea tocar guitarra clásica, esa información, esas exigencias de una partitura clásica te van a beneficiar. Cuando un alumno dice, es que lo mío es el metal, es que lo mío es el death metal, es que lo mío es el blues, bueno, sí, está bien, pero estudia mucho más, ¿no? Eh, Que es a lo mejor cuando se te abre la mente, ¿no? Yo creo que estarte alimentando de otros géneros musicales te ayuda a abrir tu mente para poder componer mejores cosas, o sea, para claro, implementar técnicas de esas otros géneros en lo que uno está componiendo. claro. O sea, son muchas cosas. Sí, hay que ser un buen instrumentista, pero si tú solamente sabes tocar la escala de blues, ¿cómo se te van a ocurrir melodías, ¿no? ¿O cómo vas a mejorar tu mano izquierda si este dedo chiquito lo traes siempre engarrotado? Ujú. O sea, son cosas que platicamos una y otra vez en las clínicas, ¿no? Cuando pasan los chavos al frente, me encuentro con lo mismo y lo mismo. Errores que son como de norte a sur del país, ¿no? Como un patrón que ya trae toda la Sí, banda. como un patrón de ciertas cosas que estando en la década de 2020 en adelante, sí tendrían que estar superados, pero no ahora, desde hace 40 años, ¿ves? O sea, es muy raro, porque estas cosas en los países anglosajones, por dar un ejemplo, o en los países europeos, estas cosas ya se saben, ya es como, no puedes tener estos errores. Es como raro, ¿no? Que a estas alturas del siglo XXI esos errores persistan. Pero no solamente errores en el instrumento, sino en la actitud hacia el estudio. ¿Usted cree que parte de esta como apatía que usted dice que, por ejemplo, aquí le respondieron tres personas que quién pasaba enfrente, sea por intimidación hacia su persona? Digo, estar hablando Eh, con alguien que ciertamente no, tiene más experiencia que uno como pero eso guitarrista. entonces también es parte del problema. Ajá, o sea, ¿Por qué tendrían que tendría que aprovechar, intimidarte? ¿no? Tendría que Si pagaste una aprovechar. entrada, Ujú. si pagaste una entrada y esa persona te está diciendo que somos todos colegas y está ahí para ayudarte, ¿por qué tendría que pasar al frente y temblar? Pues Eh, va sobre la mentalidad, ¿no? Yo creo que va ¿Y sobre la mentalidad. por qué un alumno de repente me dice, oiga maestro, ya me voy a tener que ir porque ya se me está haciendo tarde? Claro, llevábamos 4 horas ahí de charla, ¿no? Y me dice, no sé si podría usted autografiarme mi guitarra. Y yo le contesté, ¿por qué no vuelves a hacer la misma pregunta? ¿Por qué en vez de decir, no sé si podría usted, pues yo dije, pues si tú no sabes, ¿quién va a saber? Ujú. ¿Por qué no mejor me preguntas, ¿Me puede maestro, ¿podría autografar? usted firmarme la pregunta antes de ir? No es una diferencia insignificante, es una diferencia muy importante, porque es una actitud psicológica, mental, de autoestima, ¿ves? Oiga, maestro, ¿me firma mi guitarra? Es muy diferente a, no sé si podría usted, en dado caso, quizás, ¿no? Hay, o sea, tienes que ir a lo que tú quieres, ¿no? Sí, ciertamente, pues. No tanto pedir permiso, ¿no? Claro, sí, tienes que pedir permiso para entrar a un lugar donde no tienes que estar, ¿no? Pero es demasiado, es como una cosa letárgica, de duda, de quizás.
en un momento dado, no sé, no, estamos mal. como su misión, tal vez, así estoy con el maestro, maestro, oiga, ¿me puede hacer esto? ¿O puedo? Sí, no, sometido, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él llegó 40 años que tú, ¿y eso qué? Sí, ciertamente, ciertamente tiene mucha razón. Yo creo que sí. Bueno, hay una frase que es bien usada donde, y estoy seguro que la he escuchado, donde le dicen que el no ya lo tiene, ¿no? O sea, ¿qué cuesta pedir las cosas y maestro, ¿me puede autografiar esta guitarra? Ya con la seguridad, pues si ya usted dice que no, pues ya por lo menos yo hice el intento, ¿no? No me quedé con esas ganas, ni me quedé a lo mejor, hasta lo hago sentir, de una manera incómoda a usted. Bueno, pero al preguntar, no sé si podría, ya estás poniendo el no de entrada, Ajá, sí. ¿ves? Se pregunta, ¿podría usted firmarme? Tampoco estás diciendo, me la firma. No, 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 no. fírmela. No, pues no es una orden. Hay que pedirlo correctamente, pero no preguntarlo con una negación anticipada. Por Porque si ahí, con esa actitud estudias, con esa actitud le pides al universo las cosas, pues ya estás, ¿no? Por eso pasan tantas décadas en el rock en México y seguimos ahí como, claro, los músicos que están triunfando son buenos músicos, ¿no? O sea, a su nivel, ¿ok? Porque hay bandas que están triunfando mucho y eso no quiere decir que los músicos sean buenos. sean unos cabrones en sus instrumentos. Simplemente es que están en la banda correcta, en el momento correcto, y aunque hagan algo muy simple en su instrumento, la banda funciona con eso, pero quizás si le pides hacer algo que lo saque un poquito de su nivel, igual no puede. Ujú. Lo único que puede es tocar las canciones que lleva varias décadas ensayando y que las puede tocar dormido, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, eso ciertamente. también hay que entenderlo. Por eso eh, algo no está funcionando. Algo no cuadra, ¿verdad? Ahora, No. yo tengo una pregunta ahorita que habla del rock mexicano. Eh, 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 Cuando usted empezaba y comenzaba, y ahorita que está viendo, porque ya tiene un amplio abanico de carrera, ¿qué diferencias nota entre el rock actual y cuando usted empezaba? ¿Qué diferencias hay? Bueno, Digo, en cuanto a calidad, en cuanto, sabemos que hay mucha ideología pues es que el rock de aquel tiempo era mejor que el de este está no, muy demeritado o está muy simple, como decíamos ahorita, ¿no? O sea, de la simplicidad de las cosas, pero pues la gente está en su momento y está aprovechando ese boom, ¿no? sí, Lo- no, hay buena música siempre y lo que pasa, si lo analizas desde fuera, para empezar, yo insisto, ¿qué demonios es el rock? ¿No? Tiene que ver con guitarras eléctricas, tiene que ver con cantar de cierta manera, tiene que ver con las letras, y yo, pues, claro que no. O sea, la balada que compuso Café Tacuba, Eres, la podría cantar Emanuel. O sea, Ujú. ¿por qué? Porque eso sí es rock, porque la toca un grupo de rock. No, o sea, si la toca Café Tacuba es rock, pero si la hubiera cantado Emanuel sería una balada pop, nomás por el Por ser intérprete, Emanuel, sí, tal vez, claro, ¿verdad? pero pues en Digo, sí es una balada, ¿no? yo hablo más bien así, digo, y género rock, porque, por ejemplo, yo no soy tan conocedor del género rock, pero, por ejemplo, en el metal, que es como más mi nicho, pues sí puedo decir, a lo mejor en los años 80, pues estaba Luzbel triunfando y estaba Thrash Metal triunfando, Sí, sí, sí. y ahorita hay una diferencia de género muy grande donde la música, pues ya es así como un deathcore o un ¿cómo le diré? Como estar escribiendo números binarios en la sexta cuerda, 1 0 0 1 0 0 0, y unas voces guturales. Entonces, hay un cambio en nuestras épocas que uno dice, "Bueno, pues a lo mejor en México estaban triunfando ellos porque no había tanto que escuchar. Vamos a los 80 y a la música popera, como hablábamos, donde Yuri cantaba temas eran covers
que los traducían al español y se volvían un hit aquí porque no había a lo mejor mucho de dónde conseguir o no sabían de No, dónde venía no, la no originalidad. todos, ¿no? Tenía un éxito que era hombres al borde de un ataque de celos. Sí, sí, Esos no recuerdo. eran covers, eran canciones hechas para ella. Igual José José, igual Ajá. muchos artistas de la época. Este, Bueno, sí, tienes razón. Más bien me iría así como para con César Costa y con todos ellos, donde ellos sí aplicaban más esta fórmula, ¿no? eso sí, en los 60. A ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que nos tocó a nosotros y lo que está pasando ahora? Pues de entrada tú hacías un grupo de rock y tocabas en foritos o en la periferia de la ciudad, en estos llamados hoyos funky, que eran lugares muy populares, con grupos como Zebra y Three Souls y bla, bla, que donde llegamos a tocar como insólitas, lugares hasta peligrosos de repente, eh, o en foros culturales en el sur de la ciudad, pero no había ninguna expectativa de si hago las cosas bien, me puede contratar una disquera o voy a grabar unos demos para, para que buscar un productor o voy a meterme en el estudio a grabar mis canciones y voy a maquilar un disco para que me lo... O sea, no. Los que llegaban a hacer eso es porque realmente les sobraba el dinero, Ujú. porque meterte a un estudio era muy caro, o sea, en estudios grandes. No es como ahora que con una laptop en tu cuarto grabas un disco. Entonces, pero esa época propició que salieran grupos tan originales, ¿verdad? Como Botellita de Jerez, Las Insólitas, Newspaper, de los que me acuerdo yo, ¿no? Mm, al principio de los 80, o sea, mi generación, cuando yo tenía 21 años, eh, mi grupo antes de Las Insólitas se llamó Leviatán, éramos un trío. Yo tenía 21, el bajista tenía 16, ¿no? O sea, y lo único que queríamos era tocar. Y de repente había una tocada en la escuela y ahí estábamos, o la delegación nos daba chance de tocar en algún parque público. Pero la zanahoria, ¿verdad? Del burro, que éramos nosotros el burro, pues era hacer música y tocarlo. Y la actitud de eso te cambia un poco, ¿no? Que no había una industria expectante de lo que hacíamos, ¿no? Y todavía estábamos en, el, en la coyuntura entre ¿suena bien el rock en español o hay que cantarlo en inglés? Para mí sonaba tan bien como que yo había crecido en Buenos Aires y el rock en Buenos Aires era todo en español Ujú. y a mí me sonaba bien. Pero en México todavía había esta así como la generación de Avándaro y el trauma con el gobierno. Entonces fue una... Y como yo simultáneamente estaba estudiando física y música, pues a mí me daba igual, o sea, si pasaba o no pasaba. Estaba Querigma, estaba Síntoma, grupos de tecno. Conforme fue avanzando los 80 empezó a haber más grupos y estaba Neón, ya estaban las Insólitas. Café Tacuba fue de mucho más adelante. Hay un libro que sacó el señor González, que son 3 tomos, con toda la genealogía del rock mexicano. Es- son fichas bibliográficas por año, ¿no? De todo lo que hubo. Eh, porque luego ya como que entre que no les gusta leer y entre que no entienden qué es qué, ¿no? Muchos siguen pensando que Caifanes es lo mismo que Jaguares o que Las Insólitas se transformó en Caifanes. Errores de criterio, ¿no? Y estamos hablando de los mismos músicos, pero insisto, son errores que en México sigue habiendo porque la mala comprensión lectora también abunda, porque las pocas ganas de leer, las pocas ganas de entender, de leer historia sobre todo, y entender qué es lo que pasa, ¿no? Con las bandas.
entender qué es un crédito autoral. O sea, es un poco raro, ¿no? Entonces, como sí se le da al hombre pensar que todo tiempo pasado fue mejor, yo no, yo no que pensaría en esos términos, sino en términos objetivos, ¿no? ¿Qué parió por décadas, si tú quieres, ¿no? El rock mexicano, cómo fue el cambio de los 60, los 70, los 80, o sea, hacer una especie de análisis lineal, decir, bueno, cómo eran las cosas, o por años, si quieres, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues las bandas ahora quieren grabar canciones, ponerlas en Spotify y ponerle una veladora a Y San que pegue. Ocesa, a San Ocesa para que los contrate en un festival. Pero Ocesa es una empresa monopólica. O sea, ¿por qué querría una banda supuestamente, o sea, rockera y supuestamente rebelde y contestataria, querer que una empresa con esas prácticas capitalistas y monopólicas los contrate? Como que hay hay un error de criterio ahí, ¿no? A lo mejor, ahí yo voy a hablar por mi experiencia. Yo creo, digo, por la banda que yo tengo y que hemos salido y todo esto, que a lo mejor las bandas que tratan de trabajar con Ocesa o para llegar a algún festival son para darse No, con Ocesa no, para Ocesa. para Ocesa. Sí, sí, sí. Como todos empleados de Ocesa. Es para llegar como más gente, ¿no? Yo creo que México ahorita está teniendo muchos festivales y muchas bandas, a lo mejor incluyendo la mía, pues quieren estar en esos festivales para darse a conocer. A lo mejor Spotify no nos está dando tanto como usted dice, porque al final Spotify nos da un 4%, por así decirlo, y se queda el otro 96%, porque a ellos les conviene y hacen un barbarie de técnicas para quitarnos esos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros como banda? Pues a lo mejor tener más gente para poder ir a más lugares en donde nos conozca más gente de una manera a lo mejor Pues, fácil, ¿no? no. Lo que falta en México, creo, son foros dignos en todo el país, Ujú, sí, sí, de ciertamente. capacidades, 200, 300 personas, dignamente equipados, con camerino, con buena iluminación, con un sonido decente, ¿verdad? Que la gente vaya a escuchar bandas y les interese escuchar propuestas nuevas. Pero el problema es que tampoco se ha ayudado mucho a la cultura del público, de esas ganas de escuchar música nueva. Mira, por lo mismo que te decía hace rato, si la gente, si el público en general piensa, hablo de mi caso, ¿no? Ok. Que es lo mismo que las insólitas, se convirtió en Caifanes, que Caifanes es lo mismo que Jaguares, que, que Caifanes hoy en día sigue teniendo éxito porque es chingón. Y no pueden entender la diferencia entre una cosa y otra, o que Caifanes hoy en día llena, gracias a que tienen la marca, porque Saúl Hernández como solista no llenaba ni 300 personas, Ujú. pero eso no lo quieren ver. Y lo mismo, te podría mencionar un montón de casos, ¿no? Cuando, cuando el público que tengo yo enfrente en mis tocadas, me, me, des, me descoso el alma haciendo una improvisación de un minuto y termina, y no aplauden, por muy buena que sea mi improvisación, como en las tocadas de jazz. Ujú. Cuando un músico de jazz termina su improvisación, la gente aplaude, porque se supone que es una improvisación y que se la está jugando, ¿no? Entonces, ese esfuerzo es meritorio y la gente lo aplaude. Pero es un consenso entre músicos y audiencia. Sí. En el rock, tan nos sucede hoy en día que los músicos improvisen, que yo improviso en muchas canciones de Caifanes y me siento incomprendido porque, no solamente porque no me aplauden, sino porque luego ¿No se dan comentan, cuenta? comentan en mis redes sociales y definitivamente no entienden que estoy improvisando. Entonces tenemos un público
tan mal informado, tan mal preparado, aún estando en el año 2022, que claro, es que fueron educados por Televisa. Televisa solamente preparó al público para escuchar a cantantes solistas. Tan es así que aunque íbamos como Caifanes, como grupos a los programas de televisión, el switcher, que es el director de cámaras, el que se encarga, si hay 3 cámaras enfocando a los músicos o al cantante de diferentes ángulos, el switcher está viendo todo, ¿verdad? Y de repente le dice el de la cámara 1, tú, y entonces el de la cámara 1 se esmera más y el switcher elige la cámara que va a salir al aire. Yo te puedo hablar desde el año 87, 88, cuando yo hacía playback con Laureano Brizuela en la televisión, en puros programas de Televisa. Lo más normal era que el switcher eligiera mal la cámara. Entonces, aunque saliera yo de una manera muy evidente a hacer playback del solo de guitarra, lo que salía al aire era la batería, o el tecladista, o el bajista, en vez del guitarrista, ¿no? Y tú dices, bueno, si ese tipo está sordo y es el responsable en un programa musical, en un programa de espectáculos, donde van a salir muchos artistas, si ese hombre recibe un sueldo mensual por hacer mal su trabajo, ¿qué podemos esperar del público? Sí. ¿Verdad? Cuando por otro lado, tú has visto desde los años 60, ponte a ver en YouTube, cómo se desempeñaban los switchers. O sea, en cuanto oían un saxofón, se iba eso. Pero es Sí, que hay que saber la diferencia entre un saxofón y una guitarra. Hay que tener oído. Entonces, desde ahí estamos jodidos, desde la raíz. Entonces, hablo con músicos sobre derechos de autor, no entienden nada. El público no entiende lo que es una improvisación o lo que es una cosa ensayada. Estoy viendo diálogos en mi canal de Twitter que son súper frustrantes porque hablan de si un músico improvisa, pero si es un set improvisado o si un músico improvisa, digo, pero ¿qué tiene que ver una improvisación con salir a tocar algo todo improvisado? O sea, ¿es un problema de lenguaje nada más o es un problema de comprensión? O si un músico se equivoca en un show, una cosa es equivocarse improvisando y otra cosa es que te equivoques cuando estás tocando algo que debería salir bien porque ya lo ensayaste. O porque sea, va a son dos tiempo. tipos de error. Ajá. Richie Blackmore se equivocaba improvisando o tocando lo que ya sabía, pero también Jimmy Page. Pero cuando yo me equivoco me sataniza. Entonces tenemos otro problema, que los ídolos británicos son intocables, pero a uno lo pueden hundir en la miseria porque uno no es tan chingón como aquellos, que venimos arrastrando Ajá. ideológicamente, moralmente, ¿no? Entonces, esas cosas son más evidentes ahora que hay más exposición, pero en aquel entonces, pues simplemente tocábamos, éramos como unos niños con juguete saliendo a tocar. Y no teníamos muchas expectativas más que las de salir a tocar. Cuando el grupo Newspaper apareció con un LP, todos estábamos así como, wow, ¿cómo lo hicieron? ¿No? Marc Rodamilán nos regaló tiempo de estudio a las Insólitas para grabar en una grabadora de 4 canales en cassette, ¿no? Algunas canciones de las Insólitas, material que hoy en día es de culto, ¿no? O sea, así de difícil era para nosotros, ¿no? Tener acceso a la tecnología o acceso a comprarte una buena guitarra, un buen ampli, ¿no? Eh, pero ese esfuerzo, bueno, te hace crecer de una manera diferente, ¿no? Sí, sí, pues yo En creo fin, ¿qué ibas a decir? que hace valorar lo que uno está haciendo realmente, ¿no? O sea, nos costó la guitarra, nos costó el ampli, nos costó estar estudiando
para llegar a una posición en donde nosotros, pues sabemos o tenemos el conocimiento que nos costó ese esfuerzo, ¿no? Y no es a lo mejor, algo como lo que usted dice, así como pasajero, verlo pasajero y yo tengo el dinero para comprármelo, la tecnología, para grabar en un estudio pepón, y ya no valora uno tanto ese esfuerzo. A mi parecer, digo, yo también, Bueno, le rascamos por ahí para hacer la chamba, más, ¿no? más todos los remanentes absurdos, como te decía, ya llovió, ya estamos grandecitos, ya basta de decir que el rock es un modo de vida, ya basta de tocar solamente con la escala de blues, ya basta de hacer un vibrato desafinado, ya basta, basta, por Dios. El rock no es un modo de vida. Yo no tengo el mismo modo de vida que Mick Jagger. Ujú. Yo no tengo el mismo modo de vida que alguien que toca death metal y le reza a Satanás. O sea, no es cierto. No es cierto. Basta de decir tonterías, ¿no? Quizás en los 60 alguien dijo, no, es que el rock es a way of life porque amor y paz y porque estamos en contra de la guerra de Vietnam y entonces somos rebeldes y contestatarios porque ideológicamente somos más de izquierda que de derecha. Sí, pero te tengo noticias. Mick Jagger hoy es un hombre totalmente capitalista que sale a tocar por dinero y le vale madres. Y el sistema lo beneficia. Sí, Entonces, él no creo que tenga nada en contra del sistema. Al contrario. Entonces, ya estamos grandecitos para seguir diciendo cosas de niños. O para tocar, para jalar una cuerda y que suene desafinado. Ya no se vale. Ya pasó, ¿no? ciertamente. Maestro, tengo una pregunta muy, muy interesante, por lo menos para mí. No sé si cómo se le vaya a hacer a usted. La he estado pensando, he estado checando ahí por lo menos de sus libros, sus dos ediciones del libro, pero a mí me gustaría saber qué es más difícil, por lo menos para usted, qué se le complicó más, escribir el libro o componer una canción. Digo, yo he estado tratando de escribir un libro, pero realmente en hilar todas las historias o todos los personajes y todo eso lleva a un caos que a lo mejor necesita uno más experiencia y Sí. educarse para hacerlo. No, componer una canción es mucho más difícil que haber escrito ese libro en particular. Ujú. Si yo quisiera escribir una novela, bueno, ya te encargo. Pero ese libro fue un ejercicio de memoria, tómalo así, tal como te lo digo. Afortunadamente, el editor de la editorial se juntó conmigo un rato, le platiqué un poco de las cosas que quería hablar en el libro, entonces lo razonó y me dijo, bueno, entonces yo te sugiero empezar con el nervio del volcán, ¿no? Porque es como un hito en tu carrera, Ujú. luego puedes retomar hablando de tu infancia, luego puedes, para que tenga cierta dinámica interesante el libro, ¿verdad? Y entonces eso que se llama escaleta, en el caso de un libro, me sirvió para organizar un poco para agarrarme de esos capítulos, ¿no? Bueno, el primer capítulo se va a llamar Nervio de Volcán, el segundo tal, y entonces empezar con la primera idea y desarrollarla, terminarla, luego pasar al siguiente punto de la escaleta y así. Eso me sirvió. Pero fuera de eso, es un simple ejercicio de memoria, porque empecé a escribir, ¿no? Soy un chingón. No, no, dice, lo logré. Dice, es la primera frase, son dos palabras, lo logré. Punto. Me cae que lo logré. ¿Lo lograste qué? Pues el nervio del volcán, lo que quería, la idea que tenía tantos años atrás, ¿no? De hacer una guitarra contundente, eléctrica, pero con melodías latinoamericanas. O sea, entonces mi visión era correcta y aparte lo logré porque me empeñé. Entonces, no es, no es cuando tienes un sueño. Para mí, tener sueños, pues, cuando duermes tienes sueños, pero despierto tienes que tener metas, no sueños. ¿Ok? Y es un problema serio del lenguaje. O sea, es como, mi sueño es, no, mi meta es, porque entonces
trabajas la meta. Un sueño es como, va a suceder, porque sí, o cómo, ¿no? En Porque el cambio, una meta universo, ¿no? necesita hacer la tarea, trabajar para lograr la meta. Bueno, entonces, cuando digo lo logré, para empezar el libro, pues es como una cosa muy afirmativa, que luego, pues esa es otra, luego a muchos les parece soberbia. Digo, ay, bueno, ya basta con la soberbia y la humildad, ¿no? Si digo lo logré, es porque lo logré, no porque sea un soberbio pedante, ¿no? Es porque tenía una meta y la logré, Sí, se alcanzó, sí. simple como eso. Y si yo estoy orgulloso de haber logrado algo, lo puedo decir, así como Hugo Sánchez podía estar orgulloso de ser el máximo goleador de Europa. Y aquí en México lo tachaban de gólatra y demás. También ese es un tema complicado, ¿no? Sí. Debería haber más soberbia en México, ¿no? Y no tanta falsa humildad. ¿Y qué tiene que ver algo el malinchismo? Porque yo he visto mucho Ay, que mucha gente logra sus sueños y los mismos mexicanos, pues les meten el pie o les empiezan a decir cosas, sí, ¿no? sí, pareciera, ¿no? Que hay algo de esto, como la cosa esta del cangrejo, los cangrejos en la De- cubeta. ajá, en la cubeta que no dejan salir al que va para Al que arriba va y lo vuelven a saliendo, en vez jalar. de, en vez de que se agarren de él para salir, se agarran y lo bajan. Así En es. fin, no, bueno, pues, o sea, a mí me vale madres, ¿no? O sea, yo he hecho lo mío, le pese a quien le pese. Ahora, sí, empezar un libro con esas dos frases tan contundentes, pues es hasta peligroso, ¿no? Porque habrá quien diga, ay, pues qué mamón. O sea, yo me he tenido que enfrentar toda mi carrera, no toda mi carrera, desde que me satanizaron cuando me sacaron de Caifanes en el año 95, se hizo un mito de que Alejandro Markovich es un mamón, pero antes de eso no. Qué curioso. Entonces, ¿por qué? Pues porque tuve que empezar a defenderme y defenderme de toda la mierda que me echaron. Y en ese proceso tuve que reforzar mi identidad y en el intento de desmitificar mi imagen, pues en ocasiones acabé pecando de mamón o de soberbio por enfatizar mis virtudes y que dejaran de inventar asuntos acerca de mi persona. Entonces, uh, pero da igual, ¿no? Seguramente habrá casos peores, ¿no? Como el de Dalí. Sí. O sea, Pues sí, sí, este, sí. en fin, eh, pero bueno, el asunto del libro, que me decías que sí fue complicado, no, no por eso. Ahora, por otro lado, me da la impresión de que se me da la escritura. Nunca he probado más que en la primaria cuando te ponían a escribir acerca de la vaca, ¿no? Sí. Acerca de Hazme, tus hazme últimas un cuento, vacaciones, ¿no? ¿no? Sí. Las vacaciones, un cuentito. Pero al no ser un cuento, pues y al ser un libro testimonial, no fue tan difícil. Pero habrá quien se le dificulte. Entonces quiere decir que he leído buenos libros y prestado atención y sé escribir. Entonces el libro es ágil, es divertido, ¿no? Te deja un buen sabor de boca, te deja enseñanzas, entonces está padre. Y las canciones requieren, salvo una que otra que me ha salido casi de primera escritura, ¿no? Estás dormida, no me costó tanto trabajo, ¿no? Pero hay muchas canciones que sí son como un pain in the ass, ¿no? A ver, de repente ni la acabas terminando porque se te ocurre un verso y luego, ¿y ahora qué más? Y no es, o sea, depende del escritor, pero yo tengo montones de canciones que no las he sacado a la luz porque o sea, yo digo, están bien, pero no me encantan, ¿no? Entonces, estoy mucho más seguro de mis virtudes como músico, arreglista, solista y demás, que letrística. La parte letrística, digo, para quien no es así, escribí un verso que está muy padre, Ujú.
¿no? El de faltaba un verso a la hora de grabar la canción y a Hernández nomás no se le ocurría, no se le ocurría, y el ingeniero estaba así, de, bueno, ¿y qué vamos a grabar? Y yo le pedí permiso, me senté en la computadora y lo escribí y le gustó y lo canto. Es el de largas vidas siguen velando el sueño de un volcán, para un alma eterna cada piedra es un altar. No está mal y no me tardé en escribirlo, pero te digo, no es como mi fuerte o lo que más me gusta. De hecho, tan no me gusta que en Alebrije me dio tanta flojera escribir letras que solamente hice canciones con 2 frases. Digo que es válido, ¿no? O sea, Ah, claro, como forma de arte, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Si quieres echar manchas sobre un lienzo y decir que eso es una obra de arte, pues habrá quien lo compre y habrá quien le escupa, ¿no? sí. Pero que te puedan decir que eso no es arte, pues eso es problema del consumidor o tuyo, ¿no? Y si yo quiero hacer canciones con 2 frases, lo puedo hacer por así que por mis pistolas. Así como hay haikus, Ujú. ¿no? No sé, no me acuerdo si son chinos o japoneses, que son una especie de poemas con 7 renglones, ¿no? Sí, creo que sí. Hay unos que son como 7 sílabas, ¿no? O 5 sílabas Sí, o y la sea, eso, métrica es esa. sí, o sea, y hay quien escribe palíndromos, ¿no? Que los puedes leer igual de adelante para atrás que de atrás para adelante. Cada quien, ¿no? O sea, el arte para ser libre, ¿no? Ciertamente. Ahora, voy a entrar un poquito en un tema que voy a aprovechar ahorita que dijo que usted estudió Ya para física. cerrar la entrevista, que ya Ya para llevamos casi cerrar una la, hora. sí, sí, ya para cerrar la entrevista. Pero sí tenía esta duda Hoy no como quiero que, acabar ronco. como el domingo, ¿verdad? Ya quiere Sí. estar sanito. Esta es una pregunta bien simple hasta cierto punto de vista. Yo sé, me gusta de física, soy bien papa para aprenderme todos esos términos, que se usan en la física, pero siempre hay una competencia o ha habido una competencia que hace la gente entre Tesla y Edison, y Edison. ¿De qué team es el maestro? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea que trae Tesla y todo lo de la electricidad que quería hacer Tesla y cómo lo quería hacer. Y cuenta la historia que Edison le robó muchas cosas y que lo sí. desmeritó, ¿no? Entonces, ¿el maestro de qué team es? ¿Team Tesla o Team Edison? A ver, efectivamente, de unos años para acá ha habido un boom de adoración a Tesla Ajá, sí, ciertamente. en muchas capas de la sociedad o en cierto tipo de gente que piensa de cierta manera, de revalorizar a Tesla o de incluso ponerlo como el dios de la ciencia. Porque se presume que Tesla incluso, no sé si él fue el inventor de la corriente alterna, si él casi quería proponer una transmisión de la electricidad por vía inalámbrica, lo cual hubiera revolucionado toda la comercialización. Sí, toda la industria eléctrica. No, obviamente es como la industria farmacéutica. O sea, si aparece una cura real para el cáncer o para otras cosas y súper barata, pues eso no le conviene a la industria. Ajá. Y lo van a callar o incluso lo van a asesinar al que se le ocurra, ¿no? Entonces, se supone que a Tesla lo, lo hicieron a un lado por intereses económicos e incluso se lo vampirió Edison, ¿no? Ajá. Que era buen científico, seguramente, pero también mucho mejor comerciante Sí, sí, que Edison Tesla. sabía mover más Pues sí, las influencias y a los mercaderes, ¿verdad? Entonces, Tesla, pues parece que era una persona con una ética hacia la sociedad, ¿no? Que lo que quería era beneficiar al hombre, ¿no? Y no tanto hacer dinero. Puede ser cierto, o sea, yo qué sé. O sea, lo que no quiero es sumarme a a, la, a la- a- a- a un polo, ¿no? Sí, no, sí, como que se puso de modita, ¿no? Y a Digo, mí no me gusta ser parte de la moda, así, nomás porque sí, porque en ese caso
lo que haría yo antes de decir, sí, sí, el chingón era Tesla y el otro se lo robó y sí, 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 pues entonces mejor me compro libros y biografías, testimonios y tal para poder decir lo que realmente sé, ¿no? O sea, Ajá. yo como aspirante a científico, que no acabé mi carrera, mínimo sé lo que es investigar, y mínimo sé lo que es el método científico, y mínimo sé lo que es la lógica, lo que es una hipótesis, una demostración y una tesis. Entonces, yo no soporto cuando en mi cuenta de Twitter aparece alguien diciendo, esto es así, digo, ¿esto es en serio? ¿O eso te parece? Sí, ¿No? ¿dónde Y están muchos no tus entienden la fuentes, no? diferencia. No entienden la diferencia entre ser, parecer, me gusta, quizás, ¿no? Entonces, yo estoy formado así, ¿no? Con mentalidad científica. Así que yo no puedo sumarme al montón, nomás, así, nomás porque está chido, ¿no? Ujú. Porque Ciertamente. está cool decir que Tesla era, o sea, Digo, es que yo creo, bueno, o por lo menos yo he visto más cosas de Tesla. Este rollo que traía con la numerología, que usar el 3, el 6 y el 9 y que decía que el 9 si lo supiéramos sí, usar, era la llave del universo. Y no he visto tanta información como por ese lado de Edison, ¿verdad? Igual, y la gente también, pues hay como un shadow banning ahí como para resaltar a Tesla, no sé. Es algo claro, que uno se ve. no, hay que ver las dos partes. Y en un momento dado hay que hacerse a ver the big picture, ¿no? O el bosque completo, Ujú. a ver por qué pasó lo que pasó y cuál es el beneficio y cuál es la parte oscura del beneficio, Sí. ¿no? Es como ahora, ya llegó, ya está aquí el 5G, telefonía celular. No, la cacería de brujas. No, porque el 5G Genera nos va a acá. ocasionar ciertos problemas Sí, en, cierto. en la mente y tal. Pero se le da al ser humano hacer cacería de brujas. Pues no nos vamos tan lejos, ¿no? Con las vacunas para esta pandemia que tuvimos, que, que También, la, que la gente empezó pero con esas entonces, cosas. por eso, pero las cacerías de brujas siempre son porque no se, porque la masa no se pone a razonar, pero además porque no tiene Ujú. elementos intelectuales para razonar. Entonces, el G es dañino. Bueno, a ver, ponte a investigar, ponte a leer y no a repetir como chango que es dañino. Quizás sea dañino de cierta manera, o quizás lo dañino, no sé qué, o los beneficios, no, o sea, pero leer. Mucha gente lee el encabezado de un artículo y no Y lee lo ya, demás, así es. ¿no? O que algo que por culpa de López Obrador quitaron un montón de instituciones mentales, ¿no? Psiquiátricos, o sea, hospitales psiquiátricos. Sí, sí, qué mal, todo mal. Y luego sale un artículo explicando, ¿no? Lo que pasa es que muchos hospitales normales tienen la capacidad para atender a la gente con problemas mentales en primera fase, no los que ya requieren internación. Entonces, se puede desahogar los institutos psiquiátricos para gente que necesita internación, que incluso son peligrosos para sí mismos y para la sociedad. Desahogar a los hospitales de la gente, a los hospitales psiquiátricos de la gente que en principio no requiere estar ahí. O sea, entonces no era que hizo todo mal el presidente, pero entonces hay que leer. Sí, Y luego, ¿quién sabe leer? ¿Quién sabe leer entender lo que lee? ¿Quién sabe tener paciencia para darle seguimiento a una noticia? ¿No? sí, ¿Y ciertamente. quién se va más allá del encabezado? Que los editores de los periódicos les encanta poner encabezados mañosos para Sí, que la nota venda, amarillistas. pero muchas veces los encabezados contradicen la nota. Lo sé en carne propia. Sí, pues Entonces, sí, 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 es muy ciertamente. complicado, el ser humano somos demasiados y la ignorancia abunda, entonces está muy complicado. Ok, ok. Bueno, maestro, ya para despedirnos, eh, siempre pido que alguien, bueno, o al invitado que me presente
o que me diga a alguien que le gustaría que estuviera aquí en el programa. Entonces voy a hacerle esa pregunta, ¿verdad? Ya ahí yo veo cómo me encargo para contactarlo, pero sí me gustaría saber, para tener una plática tan agradable como la que tuve con usted, ¿a quién le gustaría a usted que yo invitara, ¿no? Para platicar de música, para platicar de cosas y para que la gente conozca a ese invitado como la persona, así como lo están conociendo ahorita a usted. Bueno, tú estás en Durango, ¿no? Puede ser de cualquier lado, no tengo problema con lo que sea. Sí, sí, Siempre, ya veo que la tecnología permite. ¿Por qué no entrevistas a un periodista especializado en rock que lleva décadas dedicado a eso? ajá, Tiene un periódico virtual, antes era impreso, creo que ya no. Digo, para cambiar, que no sea un músico, ¿no? sí, 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 ciertamente este Que espacio pues puedan hablar de rock. está Esas pensado preguntas para, que me hiciste del el rock mexicano y las décadas y todo esto, pues podrías hablar con él. ajá, Jardiel Padilla con X. Jardiel, Jardiel con X, ok, lo busco, Padilla. lo busco. Sí, en Monterrey. Ah, pues no, no queda tan lejos tampoco. Igual por ahí debo de tener a alguien que lo tenga por ahí y ya lo contacto yo. Y ya para concluir ahora sí, ¿dónde lo podemos encontrar, maestro? ¿Cuáles son sus siguientes fechas? Este programa va a salir el día 1 de julio, entonces, Ah, bueno, al día siguiente, el 2 de julio, estaré tocando en Atlixco, Puebla. Después, en un festival muy grande en Saltillo, que está en Coahuila, ujú, pero está cerca de la frontera con Nuevo León, está muy cerca de Monterrey. Va a haber la primera edición de un festival muy grande llamado Brasa Fest. Brasa porque por las carnes asadas y va a haber carnes y todas estas cosas. Y va a estar Genitalica y va a estar Caballo Dorado y grupo, o sea, va a haber gruperos y rockeros y un poco de todo. va a ser pluricultural. Sí. Y eso es el 10 de septiembre. Ok. Y en medio de esto, pues hay de todo, porque estoy cerrando fechas en otros lugares, que aquí en la Ciudad de México, que por allá, están pendientes de reagendar unas fechas en Estados Unidos que no se pudo hacer por el asunto de la visa, que el Departamento de Inmigración está tardando mucho en expedirlas. Entonces, hay muchas cosas, o sea, eso se tendría que haber hecho entre junio y julio, pero pues ya estamos, perdón, entre mayo y junio y ya estamos casi en julio. Ajá. En- este, pero todo el tiempo, ¿no? Me están buscando para fechas en muchos lugares que tengo que concretar, o sea, se están en negociación, así que no te puedo dar más fechas Todas, que... ¿verdad? Pero las puede ver, ¿en dónde las puede ver la gente? Que es ahí donde van las Pues redes siempre sociales. anuncio en mi cuenta de Twitter, que es Amarkovich, en Instagram, ¿no? Ahí pongo los flyers, que es Alejandro-Markovich. Ahorita a ver si no la riego cuando me Markovich despide. con C, no con K. Ok. Este, y en Facebook, que está mi cuenta, ¿no? Que es Markovich Fanpage. Tengo un grupo cerrado, como de 10,000 fans, que es también con mi nombre, pero ahí pueden pedir, solicitar, integrarse. Ok. Siempre estoy ahí. Lo más rápido para mí es Twitter, ¿no? Twitter. Y Instagram, ahí pongo los flyers. Perfecto. Entonces, pues ya sabe la banda en dónde encontrar al maestro. Y sin más por decir, nos gustaría que siguiera la plática, pero obviamente pues hay cosas que hacer en el día. Tiene una agenda muy apretada el maestro. Entonces, a lo mejor en un futuro lo vuelvo a invitar, maestro. Es una plática muy agradable. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros parte de su vida, parte de sus experiencias y sobre todo de sus opiniones hacia todo esto que platicamos, ¿verdad? Claro. Bueno, espero que las cosas que externé sirvan para reflexión, para el crecimiento personal. Las cosas con las que no estén de acuerdo, pues escúpenlas ahí en mi cuenta de Twitter, que ahí pasa de todo y yo siempre estoy ahí a la orden.
para conversar. Y pues nada, busca a Jardiel y ojalá se pongan de acuerdo, tendrá mucho que hablar contigo. Ok, muchas gracias, maestro. Pues esto fue M de Metal. Yo soy Jaciel Rangel. Aquí está con nosotros el maestro Alejandro Markovich. ¿Lo dije bien? Markovich. Ok, la volví a regar. Pero aquí está el maestro que nos está corrigiendo siempre. Muchas gracias por esas correcciones. Voy a tratar de aprendérmelo para cuando vuelva a estar con nosotros. A ver si mejoró mi léxico. Pero muchas gracias. Nos estamos viendo y chequen las páginas, chequen el libro del maestro, que está muy chingón su biografía y todo. Segunda edición, ¿verdad? Es la segunda edición, corregida y aumentada. Ahí está, ahí está. Entonces nos estamos viendo. Muchas gracias, banda. Sigan escuchando M de Metal en todas sus plataformas favoritas y en YouTube. Hasta luego.